Hola, muy buenas. Bienvenidas, bienvenidos a otra de las píldoras informativas del Credine. En esta ocasión vamos a abordar lo que se ha denominado el daño cerebral invisible. Con este término se refiere a aquellos síntomas que no son tan visibles a priori y que por lo tanto muchas veces reciben menos atención, tanto a veces incluso por el propio entorno como sobre todo a nivel social. Ya hemos explicado en ocasiones previas que el cerebro gestiona todos los aspectos de nuestra conducta. Aspectos motores, por supuesto, pero también cuestiones como la cognición, cómo regulamos las emociones, la conducta, la capacidad para relacionarse con otras personas, el lenguaje, etc. ¿Qué ocurre? Que en el caso del daño neurológico, bien sea sobrevenido, sea degenerativo, estos síntomas físicos o motores son muy visibles y reciben mucha atención, incluso desde el punto de vista asistencial, como desde el punto de vista de recibir ayudas o incluso cierto reconocimiento social por parte del entorno. Hay una percepción de que la persona, cuando tiene síntomas físicos y hay limitaciones en la movilidad, pues tiene que recibir cierta ayuda. Sin embargo, hay otra serie de síntomas que no son ostensibles a primera vista, lo que son los síntomas cognitivos, lo que tiene que ver con la regulación de la conducta, regulación de la emoción, etcétera, que al no ser visibles, incluso en una conversación casual, saludarnos en el ascensor, nos encontramos por la calle, etcétera, pues todo eso no puede ser visible y entonces pues no se les presta tanta atención al inicio. Sin embargo, resultan muy relevantes para la propia persona con el daño neurológico como para su familia. Así que hoy quiero tratar un poquitín qué son estos síntomas y qué repercusiones tienen fundamentalmente para la persona y su entorno más cercano, que suele ser la familia. Podríamos argumentar que el cambio más importante tras un daño neurológico, el más importante de todos y que cuando indagas y profundizas en las conversaciones con los pacientes y sus familiares, es que el propio paciente a veces, o la familia, a veces el paciente se da cuenta, a veces no se da cuenta, a veces la familia se da más o menos cuenta, tienen la percepción de que la persona ha cambiado, de que no es la persona de antes, de que hay cambios sustanciales que pueden dificultar la convivencia o que le pueden dificultar a esa persona disfrutar de las cosas que realizaba antes o incluso pueden motivar un cambio en sus intereses, en la capacidad, no solo para realizar ciertas cosas, sino en el miedo o la sensación de dominio en realizar actividades que antes le eran muy comunes. Y este cambio en la persona, en la forma de ser, muchas veces se vive con un gran impacto, porque es una experiencia que nunca hemos tenido antes en la vida, nunca previamente, digamos que de la noche a la mañana, nuestra forma de ser ha cambiado de forma tan abrupta. Y gestionar esto y manejar esto, pues es complejo, como os digo, complejo para el paciente y complejo para su entorno. ¿Cuáles son, digamos a mi parecer, y esta es una visión un poquito subjetiva, los principales motivos de ese cambio en la personalidad, en la forma de ser del paciente con un daño neurológico que motivan esa sensación de que la persona ha cambiado y ha cambiado de forma significativa? Pues yo señalaría cuatro aspectos. Uno de ellos tiene que ver con lo que llamamos cognición social o lo que llamamos empatía, teoría de la mente, que tiene que ver con la capacidad para relacionarse con los demás y cómo lo hacemos los seres humanos. Veréis, podríamos concebir en una línea continua, en un continuum, lo que es la empatía, por un lado, en un extremo, siendo la empatía esa capacidad no solo para hacer que hablas sobre cómo se sentirá la otra persona, qué estará pensando, qué tendrá en mente, cuáles serán sus intenciones, no solo desde un punto de vista racional o cognitivo, sino sobre todo desde un punto de vista emocional. Es decir, una vez que yo veo una persona, veo que está sintiendo una emoción, aunque la intente esconder, aunque la intente reprimir, y me puedo hacer que habla sobre por qué estará así, por qué estará preocupado, preocupada, o parece que tiene miedo, parece que está nervioso, nerviosa, o oye, parece que lo está pasando bien, aunque lo intente ocultar, etc. Una vez que yo me doy cuenta de esa emoción,
la percibo y hago interpretaciones sobre lo que está sucediendo con la otra persona, lo más interesante que podemos hacer los humanos es conectar con esa emoción. Y esto es un aspecto fundamental para la convivencia, para vivir, digamos, en grupos, sobre todo, digamos, en familia, pensad en relaciones afectivas muy cercanas, como las relaciones de pareja, padres, hijos, madres, hijos, etcétera, hermanos. Esta capacidad de conectar emocionalmente con alguien es fundamental. Pues bien, con frecuencia ocurre que el daño neurológico lo que supone es que se puede perder parte de esta capacidad para conectar emocionalmente. Y la persona se vuelve, pues digamos, más egocéntrica. No es que pase de tenerlo todo a no tenerlo nada, sino que hay un cambio significativo en esa capacidad de conectar con las otras personas. Y eso pues tiene muchas repercusiones, como os decía, en esas relaciones íntimas y cercanas en las que el contacto emocional es muy importante. Otro aspecto fundamental tiene que ver con la desregulación emocional. ¿A qué se refiere esto? A que la persona con un daño neurológico, desde la aparición del mismo, de este daño neurológico, puede experimentar dificultades para gestionar sus propias emociones. Es decir, lo que motivan las emociones, pues tanto de ira, o de sufrimiento, tristeza, o de nerviosismo, de agobio, probablemente sean las mismas cuestiones, pero ahora no puede manejar esta emoción, y como no puede manejar, pues de alguna manera esa emoción le domina y a veces, digamos, estalla, o a veces simplemente pues lo pasa francamente mal y de alguna manera esa emoción domina su acción y, ¿cómo deciros?, la exporta, la transmite a los demás, a veces de una forma poco adecuada. De hecho, a veces eso puede derivar en lo que llamamos una desregulación conductual o alteraciones de conducta, que en las próximas 2 píldoras abordaremos esta cuestión. Pues bien, estas son unas de las dos cuestiones que la familia o el propio paciente pues viven como un mayor cambio en la forma de ser. Y la otra cuestión tiene que ver con cambios a nivel cognitivo, alteraciones cognitivas. Y no, a veces pensamos siempre en alteraciones cognitivas solo en la memoria, pero a veces puede ser capacidad de atención, a veces, digamos, la propia fatiga. La persona, digamos, se fatiga con mucha menos actividad y entonces puede estar menos tiempo trabajando y eso pues repercute en un sufrimiento y una frustración o problemas de lenguaje a la hora de expresarse, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando estas alteraciones cognitivas, no tanto cuando son sutiles, cuando son leves, sino cuando tienen cierta magnitud, pues provocan un cambio significativo en la persona. Ocurre además que en ocasiones esa persona no es consciente de que ha cambiado. Digamos que todos nosotros tenemos una imagen de cómo somos y cuando sucede este cambio abrupto en la personalidad, en la forma de ser de la persona con daño neurológico, pues la persona se sigue viendo más o menos como antes, con lo cual intenta resolver los retos actuales como lo hacía antes. ¿Qué ocurre? Pues que ya no es eficaz, que ya no lo hace tan bien, pero no se da cuenta de que no lo hace tan bien, no se da cuenta muchas veces de que tiene unas dificultades que antes no tenía. Y esto es muy común, pues eso, sobre todo no tanto con la parte física como os decía antes, sobre todo cuando hay problemas cognitivos, pérdida de empatía, de regulación emocional, etc. La persona se sigue viendo básicamente como era antes de ese daño neurológico, pero el entorno percibe que no lo es, con lo cual esto provoca un desajuste porque la persona sigue pensando que lo está haciendo bien, que se está relacionando bien y no es así. Ocurre además que este cambio, pues como os decía antes, no es perceptible en la sociedad, ¿no? Y la gente, digamos, la familia que más cercana sí que tiene esa sensación de que, bueno, hay cambios, no es la persona de antes, es como antes, pero es sutilmente diferente. Veis, hay algunas frases que os pongo que son muy comunes, que las expresan muchas veces los familiares de una persona con daño neurológico, reflejando un cambio a veces más sutil, a veces más marcado en cómo era la persona. Con ese movimiento ya os decía que las emociones se desregulen, eso cambie la conducta y la persona haya perdido empatía. Y sobre todo muchas veces la familia se queja de eso, como no hay síntomas físicos, pues todo el entorno piensa que todo está fenomenal. Con lo cual pues reciben menos ayuda, menos apoyo, reciben además menos empatía por parte de una red social que llamamos más amplia. ¿Vale? ¿Qué es lo que procuramos hacer con la neurorehabilitación?
algunos pensaréis, bueno, pues que esa persona vuelva a ser la de antes, que si yo vuelva a ser el de antes. Bueno, eso realmente no, es decir, no siempre es posible, no es posible, yo os diría que en ninguno de los casos, porque la propia vivencia de todo esto es muy complicada y eso además cambia la percepción de los propios objetivos vitales y la visión a veces que tenemos del mundo de la persona que ha sufrido el daño neurológico. Entonces el objetivo realmente es recuperar cosas de la forma de ser de antes de la persona, cosas que están ahora ahí y van a estar y nos van a acompañar y hacer un nuevo yo que realmente le permita a la persona llevar a cabo un nuevo proyecto vital que probablemente sea diferente al de antes, pero que le permita sentirse autorrealizado o autorrealizada. Bueno, no os quiero liar mucho, pero bueno, sí deciros que en este paso inicialmente es muy importante devolver a la persona una imagen de cómo es él o cómo es ella ahora. Una imagen para que, digamos, vaya interiorizando esos cambios y vaya haciendo por modificar aquellos desajustes, pues tenemos que explicarle en qué ha consistido ese cambio, qué cosas está haciendo ahora bien, pero qué cosas ahora mismo resultan, digamos, poco oportunas, para que la imagen de la persona se adecue más al cómo es ahora y desde ahí, pues esa persona voluntariamente, conscientemente desea hacer el cambio. Bueno, algunas de estas cuestiones las abordaremos en las píldoras siguientes cuando hablemos de las alteraciones de conducta o las alteraciones emocionales. Pero de momento, por hoy lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya sido de utilidad. Hasta la próxima.